Bienvenidos nuevamente a otra conferencia más de la salud en nuestros días, nuestra 34 parte ya. Ya teníamos algún buen tiempo de no hacerla, pero cuando no las hago tan seguido es porque no tengo el tiempo de poder prepararlas y luego hay que encontrar un lugarcito para poder presentarlas. Pero hoy nos ha tocado volver a continuar y tenemos muchas noticias y algunos otros artículos muy interesantes que nos hacen denotar cómo hoy, actualmente, realmente estamos viviendo la profecía, porque cuando se hizo esta sección de la salud de nuestros días, ya estaba en las noticias de actualidad, pero quisimos hacerle un espacio más grande para poder mostrarle a la gente cómo la salud es tan importante y cómo a la vez es parte de la profecía. Así que vamos sin más a empezar con nuestra primera parte, que es sobre la nutrición. Y como primer artículo tenemos un estudio interesante que se ha hecho, en este caso lo ha presentado la cadena de noticias RT, y me parece muy importante porque es una realidad que hoy en día América Latina está viviendo, no solamente América Latina, sino que muchos otros lugares, pero que en este caso América Latina se está convirtiendo una vez más en víctima de una epidemia de obesidad. Como lo está en el norte, en Estados Unidos, pues al parecer todo lo que América Latina va copiando de Estados Unidos, pues ahora resulta que también la comida es parte ya de los hábitos alimenticios de esta cultura. Así que vamos a ver, porque es muy interesante lo que dice, y vamos a tratar de leerla para que podamos entender realmente lo que está pasando. Dice, es el reflejo del comportamiento social. América Latina víctima de una epidemia de obesidad. El cambio de hábitos y la industria alimentaria ha cambiado radicalmente, dice, los cuerpos de los habitantes de la región. Y es que si nosotros nos remontamos a mucho tiempo atrás, cuando era la época de los indígenas en América Latina, pues empezamos a ver pinturas y algunas y cosas que se van encontrando que denota que la gente de ese entonces no era gorda ni obesa, mucho menos. Tenía un tipo de contextura pues delgado y otros un poco fibrado a raíz del trabajo que hacían de la caza y de la agricultura. Pero hoy en día, si nosotros vemos lo que está pasando en estos países, primordialmente el estudio va basado en México, pues vemos muchos cambios y mucha obesidad y mucha gente que realmente está perdiendo lo que tenían los antepasados, ese tipo de figura delgada, a convertirse hoy en día a muchas personas con problemas de obesidad. La obesidad en México y en América Latina, dice, es un problema de salud pública y una pandemia tanto por los costos que dan los gobiernos nacionales, 13 millones de dólares en México, 3 millones en Ecuador y 1.000 millones en Chile, como por males que ocasiona, dice, según diversas informaciones y estudios publicados en los medios de comunicación, México lidera casi siempre los índices de obesidad. En la última década se ha convertido en el país de la región con más obesidad, 70% en los hombres y 74% en las mujeres. Y ahora es la nación con más niños obesos del mundo. Bueno, hay datos que salen en este artículo que no lo sabía. La verdad, siempre tenemos como referente a los índices de obesidad más altos de Estados Unidos, pero se ve que su vecino, que en este caso es México, aparte de copiar muchas otras cosas más, pues se está copiando mucho de la alimentación que hoy en día predomina en los Estados Unidos. Tanto que está llegando a unos niveles de obesidad muy altos y sobre todo dice que se ha convertido en una nación con los niños más obesos. Claro, las generaciones que actualmente son las que están más sufriendo. ¿Por qué? Porque los hábitos alimenticios de hoy en día son tan terribles que es difícil encontrar niños que realmente se alimenten bien.
En 2017, dice, las cifras siguen alarmando, puesto que de acuerdo con el último informe de la Organización de las Naciones Unidas, una tercera parte de las poblaciones de México, Ecuador y Chile tienen obesidad. ¿Cómo lidiar con el problema? Si bien existe, dice, una serie de factores que comienzan con lo genético, los hábitos sedentarios y la expansión de la industria alimentaria son determinantes en el problema, pero entenderlo, dice, podría llevar también una solución. En México, la dieta ancestral estaba constituida por alimentos como lo es el frijol, el maíz, el amaranto, los chiles, la calabaza y los chayotes. Además, la actividad física era totalmente distinta. No hacían ejercicio, no existían los pilates, el crossfit. La actividad física de cazar y sembrar era una actividad brutal. Y es que esta dieta, tanto como en México como en otros países de Latinoamérica, remontamos a Centroamérica y algunos países de Sudamérica, pues era más o menos la dieta en general que se tenía. Y la gente subsistía con esto y al mismo tiempo pues no estaba tan mal alimentada, aparte de que en ese entonces no existían tampoco los transgénicos que hoy vemos en día, ni llenos de pesticidas, bueno, y todo lo que hay. Esta dieta, combinada con la actividad física, mantenía nutrida a la población mexicana hasta que comenzó un cambio en las décadas del siglo XX. El doctor Jorge López Arriola, médico especialista en nutrición clínica, detalla que a partir de la década de 1970 comenzó un proceso exponencial de obesidad. Era rarísimo ver un gordo en un grupo escolar. Era rarísimo ver un grupo escolar un gordito, dice. Ahora el raro es el delgado y los gorditos predominan, detalla Arriola. Incluso hace una autocrítica. En eventos científicos y médicos sobre obesidad tenemos un índice de obesidad de 9 a 1. ¿Cómo es posible? Y es que es tan cierto hoy en día. Si vemos las personas que se dedican a ser médicos, por ejemplo, muchos de ellos distan mucho de ser unas personas delgadas. Encontramos muchas personas con problemas de sobrepeso en este rubro, cuando si son médicos deberían de saber cómo funciona el cuerpo humano, deberían de saber cómo alimentarse, pero en cambio todo lo que estudian, bueno, y tampoco es que hoy en día se les enseña tanta cosa acerca de nutrición para aplicarlo, porque como la medicina también ha ido cambiando a lo largo de la historia, pues también lo que les enseña son otros nuevos conceptos. Por lo tanto, ponerle atención a la alimentación, pues poco caso hacen. La nutrióloga Bejoz señala que la influencia de la industria alimenticia de Estados Unidos y la introducción de cadenas de comida rápida en 1985 fueron un punto de quiebre. Olivo Iglesias, médico general, explica que la calidad de los productos ha disminuido desde entonces. Un aumento en la demanda con mayor cantidad de población ha hecho que se abaraten los costos de producción. Para los que los productores tengan más ganancias, dice, han introducido azúcares complejos y harinas modificadas. Mientras más complejo el carbohidrato, más trabajo para el hígado procesarlo, detalla Iglesias. La industria alimenticia ha hecho cosas crueles con los alimentos y se lo han permitido, opina el médico López Arriola. La suma de estos nuevos elementos en la comida industrial también tiene un efecto a nivel cerebral, efectos que rayan en la adicción. Y es que no solo en la adicción a nivel cerebral, sino que también perjudica mucho nuestra capacidad de razonar. Todas estas cosas que se han introducido hoy en día en la industria alimenticia, como lo comenta aquí, con alimentos modificados, con harinas refinadas y con unos procesos que hacen pero tan difíciles que el cuerpo humano no lo puede, tiene que trabajar mucho los órganos para poder definir qué es lo que le están metiendo adentro a las personas, porque lamentablemente están tan cargados de químicos y de otras cosas más terribles que nuestro cuerpo humano realmente se las ve palitos, como dicen, para poder procesar y para poder digerir ese tipo de comida. Y todo eso, que la mayor parte de este tipo de comidas, como las harinas refinadas y otras, se convierten en grasa. Por lo tanto, hay más cantidad de personas que sufren de sobrepeso.
Y aparte de lo que decíamos a nivel cerebral, pues hay muchas personas que cada día más son tan difíciles de razonar con ellas porque se vuelven muy cortas mentalmente a raíz no solamente de la comida, sino que de otros aspectos que hay en el ambiente, pero uno de los factores sigue siendo la comida. Los gobiernos en México, detalla el médico, han permitido que esta materia prima artificial llegue a los alimentos. Arriola explica que de acuerdo con la norma oficial mexicana, la carne para hamburguesa debe contener un 15% de carne. Y uno se pregunta, ¿y lo demás qué es? Es que se supone que es una hamburguesa de carne, ¿no? Y si solo tiene el 15% de carne, ¿qué es lo otro? ¿Qué es lo que está consumiendo la gente realmente? Entonces, ¿cómo no va a haber este tipo de problemas? O cómo no, hoy en día la humanidad va a estar tan, pero tan, con la mente tan atrofiada, que cuando uno le presenta algún tipo de mensaje que necesita que se razone, es inútil de hablarlo con ellos, porque no hay en la mente no hay una claridad. ¿Por qué? Porque por todo lo que se está haciendo. Y claramente sabemos que todo este trabajo, quien está detrás de ellos es el enemigo. Y ha dado todo este tipo de cosas, ¿para qué? Y todo este tipo de información y de cosas que se están haciendo con la alimentación, por lo mismo tanto, para llevar a una degradación de la humanidad, que cuando se les hable sobre el mensaje final, no puedan razonarlo y no quieran hacer los cambios. Lamentablemente este es el objetivo. Y todas estas que aquí comentan que cómo se ha permitido que las industrias alimenticias saquen este tipo de productos, siendo que tienen esa gran cantidad de cosas que le ponen, claramente pues los que son dueños de estas cadenas también pagan a los que supuestamente cuidan la comida, como es la Organización Mundial de la Salud, y todos son al fin y al cabo lo mismo, todos están vinculados en el mismo juego. Entonces, claro, sacan estudios de que en tantos porcentajes no puede haber incidencia en la salud humana, y estudios falsos pagados por los mismos. Y después, claro, todo esto conlleva enfermedades. ¿Quiénes se lucran de las enfermedades? Pues las farmacias o todas las personas que están dedicadas a este rubro. Entonces vemos que todo es una maraña para al final obtener ganancias a costa de la salud de la gente, y también para que la gente llegue a un punto que no se les pueda explicar nada y que no puedan razonar y que no puedan ver los tiempos que estamos viviendo. Es triste, pero al final y al cabo este es el objetivo principal. También cuenta que las harinas que usan cadenas de comida rápida como Subway y pan para hamburguesas tienen componentes plásticos, o por ejemplo el glutamato monosódico que se encuentra en los productos como Knorr o salsas inglesas, incrementan el sabor, dan placer cerebral, dice, pero a altos costos de la salud. La revista El Poder del Consumidor publicó una lista de diversas sustancias de uso industrial que en ocasiones son usadas en la producción de alimentos. Bejos explica que por otro lado existe la comida orgánica y vegana, a la que no todo el mundo tiene acceso por sus precios. Sin embargo, señala que en América Latina la disponibilidad de productos es amplia, ya que la tierra latinoamericana es fértil y los productos son relativamente bajos en costo. Pero si a esto le aumentamos que la gente hoy en día se ha vuelto más haragana, para empezar, de hecho muchos ya no quieren trabajar la tierra, sino que lo que hacen es emigrar a las ciudades, porque ya la tierra es muy difícil de trabajarla, bueno, a raíz de tanta degradación también de la tierra que ha venido desde que tiene ya casi 6.000 años, pues es más difícil trabajarla y que dé fruto. Pero otra cosa es que la humanidad cada día va peor y se está haciendo más lenta y más haragana, que no quiere esforzarse. Y a esto aumentémosle que los productos que hoy en día se producen, verduras o frutas, que están muchos totalmente modificados y otros llenos de pesticidas y de químicos y de todo lo que se le pueda echar a estas cosas. Entonces, claro, que la gente que quiere
comer sanamente, se alimenta y que quiere comer verduras y frutas, pues se encuentra por otro lado con esto. Y que los alimentos hoy en día de comida orgánica, comida ecológica, comida que no está contaminada con esto, pues resulta que tiene unos costos tan elevados que la gente de bajos recursos no tiene acceso a hacerlo. Entonces, claro, hemos llegado a un punto en el que el enemigo nos ha acercado tanto que realmente, si no es porque vivimos por fe, porque Dios nos sostiene, yo creo que a muchos a ningún lugar llegaríamos con el tipo de alimentación que hay. Pero gracias a Dios que Dios nos sigue sosteniendo, y gracias a Dios que falta muy poco tiempo, las últimas reservas que tiene el humano de esa energía vital con la que fue dotado Adán, pues que Dios aún la sigue conservando porque es misericordioso con nosotros. Y por otro lado tenemos lo que nos explica aquí, el uso extensivo del automóvil para moverse en las ciudades, dice, donde las personas no caminan más de 1 kilómetro a diario, las presiones, el estrés, el consumismo, la inmediatez, además de la vida sedentaria, favorecen la obesidad, coinciden los expertos entrevistados por RT. La comida rápida incide Bejos ha sustituido el supuesto trabajo que cuesta cocinar. A cambio, explica López Arriola, se consumen alimentos de baja calidad nutricional, tacos, tortas, McDonald's, esta es la comida de las oficinas. La obesidad es el reflejo exacto de nuestro comportamiento social. Flojos, hedonistas, conformistas, sabemos que estamos gordos, vemos la panza, dice, o tenemos la hipocresía de comer 10 tacos y un refresco de dieta, y es una enfermedad que nos refleja a la sociedad actual. Y tal cual lo está planteando, tal cual es. Aparte de todo lo que ya dijimos, una vida sedentaria, la gente no quiere esforzarse, no quiere moverse, son muy pocos los que se dedican a hacer actividad física, porque tanto el consumismo con el que vivimos, el que queremos tener más y más cosas, pues tenemos que trabajar y trabajar más, y por lo tanto ya no hay tiempo para ejercitarnos, y ya los niños hoy en día con la tecnología prefieren estar todo el día con el móvil que levantarse, o todo el día con la televisión que levantarse e ir a jugar como antes lo hacían los niños de cualquier edad. Pero lamentablemente todo esto ha pegado un cambio, y por lo tanto no se alimenta bien y no se hace ejercicio, pues ¿qué pasa? Personas obesas, personas que se vuelven cada vez más haraganes, más conformistas, como dice aquí, se ven que están gordos y dicen, ay, los gorditos también son bonitos. Pero son bonitos, pero eso es lo que debería de ser. Están bien de salud, porque una cosa es la estética, pero otra cosa muy diferente es la salud. Cuando una persona tiene sobrepeso, tiene muchos problemas, conlleva muchas enfermedades. Entonces no es, sí nos debería de importar un poco cómo nos vemos, pero en sí lo que nos debería más importar y lo que nos debería de motivar es el estar bien. ¿De qué sirve comer y comer y comer y comer de todo cuando realmente no nos sentimos bien? Estamos con tantas enfermedades que hay hoy en día. Entonces es lamentable, pero ¿qué? Nos hemos conformado a la sociedad que hay. Bueno, y además dice que existe un factor genético para explicar de dónde viene esta epidemia, dado que hay sobrepeso y enfermedades asociadas como la hipertensión arterial y diabetes. Es una predisposición importante, pero no es la única necesaria para que se expresen las enfermedades. Siempre hemos tenido esa carga, recuerda el médico Olivo Iglesias. Sin embargo, Bejos explica que 30 años de altas tendencias de obesidad hacen que sea tan constante la enfermedad que los niños tienen problemas de salud a temprana edad. Algunos son diagnosticados con diabetes a los 9 años y otros mueren de infartos con 11 años. Es que es tremendo. Pero así como hay personas en Estados Unidos con cáncer, que todos tenemos riesgo, no es que el mexicano esté condenado, pero si te embarazas con obesidad hay problemas, porque estás en un estado de desnutrición y desequilibrio, detalla la nutrióloga. López Arriola da un peso importante a esto. Un lugar con padres y maestros obesos hace una fábrica de obesos. Y si los padres ya tienen una forma de alimentarse, si los maestros también lo que les enseñan es lo mismo, pues claro que van a querer que sean la generación que viene, pues obesos.
La genética habla de genes, cromosomas y genética solo te predispone. Dice, si vienes de una familia de gorditos, tienes la probabilidad que con malos hábitos seas gordito. No seas gordito o no seas obeso porque sí, porque resulta que no comes y eres obeso. Sí hay ciertas enfermedades que pasa, pero no todo el mundo padece esa enfermedad. Si las personas vienen de familia genéticamente así, pero si se cuidan, no lo serán. Es por lógica, ¿no? Pero si cambias los hábitos y cuidas tu alimentación, seguramente vas a poder evitar ser gordito. La genética predispone, pero los hábitos determinan. Y bueno, aquí sigue la noticia, pero realmente lo importante que destacar, que está muy bien este artículo y que refleja lo que está pasando hoy en día en este caso con América Latina, que era una parte donde pero muchos años atrás no existía este tipo de cosas debido a la alimentación que había y que se alimentaba mucho de lo que producía la tierra también. Existían las cadenas de comidas rápidas y la comida industrializada, pero lamentablemente todo ha ido cambiando, así como en todo el mundo. Y tanto como América, en este caso América Latina, hay más incidencia en unos países que en otros, pero en general ya esta es como la norma. Nos dice esta otra noticia, muere un joven de 16 años tras ingerir varias bebidas con cafeína demasiado rápido. Y es que como estas noticias van apareciendo un montón, y sobre todo en las personas jóvenes que se dedican mucho a tomar este tipo de bebidas, dice, bebió en menos de 2 horas un café latte de McDonald's, un Mountain Dew largo y una bebida energética con mucha cafeína. La causa de la muerte no fue una sobredosis, sino el tiempo de la ingesta. Davis Allen Craig dice, se desplomó hace un mes en la clase de la escuela secundaria de Columbia en Spring High School. Tenía 16 años y ahora un forense ha señalado que la causa de la muerte no fue una ingesta de varias bebidas altamente cafeinadas demasiado rápido. El forense del condado de Richland sostiene que el adolescente consumió en menos de 2 horas un café latte de McDonald's, un Mountain Dew largo y una bebida energética con mucha cafeína. Falleció en concreto, dice, de un paro cardíaco inducido por la cafeína que causó un problema de arritmia. No la termino de leer toda porque más o menos es lo que viene diciendo en toda la nota, pero es que la juventud hoy en día, por querer estar activos y más tiempo despiertos, por divertirse o por estar con el móvil o lo que sea, por lo que lo hacen, cada vez hay más casos de estos y no se paran a pensar en las consecuencias. Solamente van viviendo el momento, el día a día, y no les importa. Y este joven que en menos de 2 horas se bebió 3 bebidas, dice, altamente cafeinadas, pues claro, le provocó una muerte instantánea. Y como este caso, pues ya viene hace tiempos apareciendo este tipo de situaciones. Es lamentable, pero es lo que hoy en día predomina en nuestra juventud. La obesidad abdominal, dice, aumenta más el riesgo de sufrir ictus en mujeres que en hombres. El trabajo ha contado con 388 participantes con ictus isquémico, dice, tratados en el hospital y 732 voluntarios sanos como el grupo de control. El estudio, dice, pone de manifiesto la asociación entre la acumulación de grasa en el abdomen en función del género y del ictus. Pues aquí lo que nos viene a decir esta nota es que independientemente del índice de masa corporal que tenga una persona, que una persona puede tener un índice de masa corporal normal o bajo, pero que tiene muchos problemas de grasa abdominal, porque nosotros podemos ver personas que no son obesas o que no están gordas y que más o menos están bien, pero la grasa abdominal que tienen es muy considerable. Entonces dice que es más probable, es más insidioso en las mujeres, pasa más en las mujeres que en los hombres, pero que están relacionando esta enfermedad con la grasa abdominal. Es lo importante de alimentarse bien y de hacer ejercicio, porque los malos hábitos alimenticios pues hacen que
porque la mayor parte de nuestro cuerpo donde más se acumula la grasa es en el abdomen. El grave riesgo que corren los adolescentes tras beber, dice, 2 latas de bebida energética. Otra noticia parecida a la anterior. Expertos están preocupados, dice, por los serios problemas cardiovasculares que pueden causar las bebidas energéticas, particularmente entre adolescentes. Y en este caso están en personas que tienen una enfermedad congénita vinculada a la actividad eléctrica del corazón. Dice que en muchas ocasiones permanecen sin detectar por su escasez de síntomas físicos. Para estas personas, beber este tipo de bebidas que son altas en cafeína, pues es un gran peligro porque corren el riesgo de morir muchas veces. Y no solamente estas personas, sino que todo el mundo. Estas bebidas no deberían ni de tan siquiera existir, pero por el afán del dinero, los que las hacen, y porque también el objetivo es cada día que mueran más personas y cada día hacer más tontos a los jóvenes, pues se les pone estas bebidas con cafeína, que ya sabemos lo que provoca la cafeína, es un estimulante nervioso que afecta directamente el cerebro y que hace a las personas totalmente adictas. Pues hoy en día se venden a grandes cantidades y sobre todo en la gente joven. Pues aquí tenemos también para las personas que tal vez no tienen tiempo de buscar recetas. Ya había puesto anteriormente en otras conferencias, en otros de la salud de nuestros días, y me estaban volviendo a pedir que si por favor sacara más recetas que ayudaran a que las personas que no tienen tiempo de buscar, pues aquí que tengan algunas alternativas. En este caso traje una hamburguesa de avena y de legumbres. Tenemos aquí los ingredientes, no es difícil de hacer, los ingredientes son ingredientes sanos, y la preparación para que los que quieran y puedan hacerlo, pues lo hagan. ¿Por qué, dice, los deportistas toman avena? Este también es muy interesante porque nos enseña muchas cosas que no sabíamos acerca de la avena, o tal vez, bueno, al menos yo no lo sabía. Los que más se preocupan, dice, por su físico y quieren tener un cuerpo en plena forma, saben muy bien que la alimentación es la base de ello. Por eso, elegir muy bien qué se come puede ser fundamental para el rendimiento y desarrollo físico. La avena es uno de estos alimentos que suele estar presente en el día a día de cualquier aficionado al gimnasio. Son muchos los deportistas que incluyen o han incluido este cereal en su dieta en algún momento. Pero, ¿sabes por qué la avena es uno de los alimentos favoritos y por qué deberías tomarla? La avena, dice, es una gran aliada a la hora de que tus músculos crezcan. La razón es su elevado aporte en proteínas y la ayuda que aportan de cara a reponer las reservas de glucógeno. Además, es muy recomendable para los deportistas por su alto contenido en hidratos de carbono. Contiene vitamina B5, B1, B6 y E, manganeso, cobre, hierro y muchos minerales más. También es una gran fuente de fibra. Los hidratos de carbono que posee la avena son de absorción lenta. No pasa como las harinas refinadas. Por lo que tendrás energía durante más tiempo. Al estar esta energía más dosificada, dice, podrás aguantar el ritmo de entrenamientos intensos y no estarás tan cansado cuando corres o levantas. Interesante, que nos aporta mucha energía. Por su versatilidad, dice, puedes tomarla con leche, con zumo, yogur o incluso utilizarla para hacer bizcochos, batidos y otras comidas. Como lo veíamos anteriormente en la receta que teníamos, también sirve para hacer, en este caso, comida salada. La avena es un ingrediente que da mucho juego, dice, pudiendo elaborar con él diferentes recetas de cocina de lo más saludables. Al ser un carbohidrato compuesto, la avena aporta una mayor sensación de saciedad, lo que te va a ayudar a no picar entre horas, ya que no sentirás tanta hambre. De esta forma controlarás mejor lo que comes y así es como la avena puede ser una aliada a la hora de adelgazar. Pues tenemos unas razones muy importantes para consumir la avena, en este caso que sea la avena integral, y nos ayudará, si nos dedicamos también a hacer ejercicio, pues nos ayudará y nos aportará energía y nos ayudará a mantener un peso adecuado. También nos dice que es buena para tu piel y cabello. La avena no solo aporta beneficios que se notan por dentro, sino por fuera.
Se trata de un cereal que hará que tu piel y tu cabello luzcan mucho mejor gracias a su contenido en las vitaminas del grupo B, silicio y yodo. Y también dice que mejora el sueño y la recuperación tras el entrenamiento. Uno de los beneficios menos conocidos de la avena es que ayuda a descansar mucho mejor gracias a su alto contenido en melatonina. De esta forma, al dormir mejor habrá una recuperación muscular mucho más óptima y los resultados de los entrenamientos serán más visibles. Esta es otra parte que no sabía de la avena, que ayuda mucho, que mejora mucho el sueño, dice. Si le gusta el salmón, esta puede ser una mala noticia, dice. Los peces del segundo productor de salmón del mundo tienen altos índices de antibióticos, lo que genera una resistencia a los tratamientos médicos de los consumidores. Dice, varias organizaciones instaron a no consumir salmón chileno después de una investigación revelara el uso de antibióticos para su cría, informa BioBio. Las organizaciones de consumidores y usuarios de Chile, dice la Clínica de Medio Ambiente y Derechos de la Universidad de Yale en Estados Unidos y el Centro Chileno Ecooceanos hicieron ese llamado luego de conocer las conclusiones de un estudio llevado a cabo por esta última situación. Según Ecooceanos, dice, en Chile se usan 546 toneladas de antibióticos para producir 700 toneladas de salmón. Y es que es una cifra que si la comparamos, no es que sea poco, 546 toneladas de antibióticos con lo que representa, cifra dice que supera la de Noruega, primer productor mundial en este rubro. Este estudio, que también se hizo en Argentina, demostró que el 66% de los salmones presentan restos de antibióticos perjudiciales para la salud. El uso de antibióticos para la cría de los peces produce resistencia a los medicamentos en tratamientos médicos, según el director de Ecooceanos, Juan Carlos Cárdenas. Y aparte de los daños ambientales que provocan este tipo de cosas, se les da antibióticos químicos, dice que luego liberan a través de la defecación, generando muchos nutrientes que favorecen a que se den mareas rojas, que son supremamente tóxicas y causan la mortandad de varias especies. Chile es el mayor productor de salmón después de Noruega, con una cifra de 500.000 toneladas en el 2017. Pues para los amantes del pescado, en este caso del salmón, pues ya saben a qué tener, sobre todo si viven en Chile o consumen el salmón chileno. Y como la mayor parte de pescados están tan contaminados, y en este caso los que son criados de esta forma, porque los hacen están en hacinamientos de peceras grandes, y todos ahí juntos y más todo lo que le van echando, pues, ¿qué es lo que se está comiendo la gente? Y esta es una de las noticias que ha salido, que ha tenido una buena relevancia, porque este estudio dice que el consumo moderado de alcohol también daña el cerebro. De lo contrario que los que muchos estudios dicen y muchos médicos dicen, que una copa al día de vino pues es buena para la salud, ayuda al corazón, etcétera, etcétera. Pues en este caso, este estudio, todo eso lo echa por tierra. El consumo excesivo de alcohol es un claro enemigo, dice, de la salud, que provoca unas 3.3 millones de muertes al año y cumple un papel fundamental en más de 200 enfermedades como el cáncer, la cirrosis hepática o algunos tipos de demencia, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Pero no hace falta abusar de esta bebida, dice, para que los perjuicios sobre el organismo sean patentes, tal y como acaba de demostrar un estudio. Según sus datos publicados en la revista científica The British Medical Journal, la ingesta moderada de alcohol afecta negativamente al cerebro. Tanto la estructura como la función cerebral se ven afectadas por el consumo del alcohol, aunque este no sea excesivo, señala el trabajo. Los científicos de la Universidad de Oxford, Reino Unido, llegaron a esta conclusión tras realizar un seguimiento de 30 años a un grupo de 550 individuos que participaron en un ensayo clínico previo sobre la relación entre el estatus socioeconómico y la salud cardiovascular. El consumo moderado dice que equivale a unas 4 pintas de cerveza o 5 vasos de vino de 175 ml a la semana, o sea, más o menos una copita de vino a la semana, lo que recomiendan los médicos. Entre otras pruebas, dice, estos hombres y mujeres cuya edad media rondaba de los 43 años se sometieron periódicamente a varios test de medición de su función cerebral y de su resonancia magnética. Tras tener en cuenta distintos factores que podrían haber afectado los resultados, como la edad, la actividad física o el historial médico, los científicos comprobaron que un consumo elevado de alcohol durante décadas
se asocia con un mayor riesgo de atrofia en el hipocampo, un daño cerebral que se asocia con déficit de memoria y las capacidades de navegación espacial. Pero además, dicen los investigadores, también observaron que quienes manifestaban un consumo moderado de alcohol tenían hasta 3 veces más posibilidades de sufrir esa alteración cerebral si se comparaba con los individuos abstemios. También se daba en estos consumidores un declive más rápido de la fluidez en el léxico. Si bien quienes veían más afectadas sus funciones cerebrales eran los consumidores continuados de un volumen elevado de alcohol. Y en su trabajo los científicos no hallaron pruebas de ningún papel protector ligado al consumo leve de alcohol, una hipótesis de la que partían, aunque en sus conclusiones remarcan que se trata de un estudio observacional que no permite sacar conclusiones definitivas, sí indican que el trabajo es lo suficientemente sólido para que el consumo de alcohol se aborde como un importante problema de salud cuyo impacto no debe menospreciarse. Con la publicación de este estudio, la justificación de un consumo moderado en lo que respecta a la salud cerebral se vuelve complicada, coinciden los autores de un editorial que acompaña el trabajo de la revista médica. Bueno, no lo sigo leyendo más, pero porque más o menos lo importante lo hemos dicho. Pues ahora la ciencia ya apoya lo que dice la Biblia, ya apoya lo que decía el espíritu de profecía, que realmente ni una tan sola gota de alcohol debería de entrar en nuestros organismos, porque directamente afecta a nuestras neuronas, afecta a nuestro cerebro, y aquí ya lo están comprobando científicamente. Entonces, ¿qué ha pasado con todos esos médicos y artículos que decían que una copa de vino al día pues es beneficiosa para la salud? Pues como siempre pasa y como en otros estudios pasa, ¿quiénes pagan ese tipo de cosas? Pues los que son productores del vino o los que son productores de productos alcohólicos, como ha pasado con la Coca-Cola, como ha pasado con Monsanto, como ha pasado con todas estas compañías que sacan estudios de que no hay grandes complicaciones por consumir cosas, o otros que en realidad aportan beneficios a nuestro organismo. Todos son pagados para poder obtener ganancias y para poder hacer la población más tonta, porque cada día si se le saca este tipo de noticias, las personas dicen, no es cierto, también son pagados, o yo qué sé, la gente no quiere creer, pero nosotros si nos vamos a la Biblia y cuando Dios dice que realmente las bebidas alcohólicas entontecen, que no deberían de consumirlas, pues la gente no hace caso, todo eso es anticuado, dicen. Y cuando se presentan pruebas, pues muchos pasan de ello o dicen que son mentiras. Es lamentable, pero aquí una vez más comprobando que lo que dice la Biblia tiene razón. Y continuamos con nuestra otra parte, que es otros aspectos de salud. Dice, un 7% de los españoles se desvela durante la noche para mirar el móvil. La luz que emiten estos dispositivos informa erróneamente a nuestro cerebro que es de día, dice, retrasando así el sueño. Este problema se está incrementando en todos los segmentos de la población, pero especialmente entre las mujeres. A pesar de todo, dice, el principal factor que impide a los españoles conciliar el sueño es pensar en las preocupaciones del día siguiente. Y es que nos dice aquí que el 7% de la población pues interrumpe su sueño para estar mirando el móvil. Bueno, y eso se puede ver en las redes sociales o en cualquier lugar que las personas de madrugada y muchos están metidos en este tipo de cosas. Y como dice aquí este estudio, que nuestro cerebro está diseñado de una forma para que cuando llega la noche pues tiene que descansar. Pero si en cambio se está con una actividad y sobre todo con estos aparatos en la que la concentración está ahí y no permite que el sueño progrese, y como decía aquí al principio, la luz que emiten estos dispositivos informa a nuestro cerebro erróneamente que es de día, así que va retrasando el sueño. Pero lamentablemente no solamente en personas adultas, esto pasa mucho, sobre todo en los niños, que se les permite este tipo de dispositivos electrónicos y por lo tanto llegan el día siguiente, no quieren ni levantarse, no quieren ir a la escuela, no quieren hacer nada. Unos 100.000 españoles están
En riesgo, dice, de perder el control por el juego. Según informa la percepción social sobre el juego de azar en España 2017, ese total supone un 0.3% de la población entre 18 y 75 años. El uso de máquinas tragaperra fue el que más aumentó el año pasado. El 5% arriesgó dinero en ellas y el doble que en el 2015. También siguen al alza las apuestas deportivas. Un 5,1% participó en ellas en el 2016 frente a un 3% en el 2015. Bueno, vemos que cada día hay más gente que se dedica a perder el dinero, a perder el tiempo y que se vuelve adicta a este tipo de cosas que a la larga pues afectan la salud mental y el bolsillo también. La contaminación por hidrocarburos, dice, puede afectar a la estructura cerebral de los niños. Una investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona ligada a la contaminación por hidrocarburos con cambios en la estructura cerebral. Estos gases provienen de fuentes como el humo de los coches o el tabaco, dice. Los científicos destacan la necesidad urgente de reducir la contaminación. Y hay otro aspecto o otra información de qué es lo que provoca la contaminación en las ciudades y sobre todo en las grandes ciudades, que va afectando a los más pequeños y por lo tanto cada día hay más niños que tienen déficit en las escuelas, que se vuelven pero con una hiperactividad tremenda y que ya no ponen la atención que deberían, debido a los malos hábitos alimenticios y a la contaminación que nos rodea. Por eso es que la importancia de que cuando se pueda ir a vivir a lugares alejados de estas contaminaciones de las ciudades. Revelan cómo la falta del sueño afecta al cerebro, dice. Los científicos descubren que el cerebro empieza a comerse a sí mismo tras el insomnio. Dormir poco hace que el cerebro humano aumente su velocidad de funcionamiento, lo que se supone un beneficio a corto plazo, pero puede provocar el desarrollo de enfermedades de Alzheimer, demencia y otros problemas neurológicos a largo plazo. Un grupo de neurólogos, dice, de la Universidad Politécnica de Marcia, Italia, liderada por Michele Bellesi, llegó a esa conclusión tras comparar el funcionamiento del cerebro de ratones. Bueno, se hizo un estudio en ratones y se llegó a la conclusión que cuando hay insomnio o cuando no duermen, cuando deberían, pues el mismo cerebro se va comiendo se va degenerando. Por lo tanto, cada vez hay más personas con enfermedades neurodegenerativas y lo podemos ver hoy en día en nuestra sociedad, como la falta de sueño también conlleva este tipo de enfermedades. La importancia de dormir bien, las horas que debemos de dormir y a las horas que debemos de dormir. Con una sola inhalación, dice, droga hasta 100 veces más fuerte que la morfina mató a miles de personas. Las autoridades expresaron que su preocupación por el incremento de los casos de sobredosis, que ya se cobraron el 20% más de vidas que en el 2006. Y es que ahora, dice, este tipo de drogas, de droga que se utiliza para cuando la morfina ya no hace efecto sobre el dolor, pues se aplica esto que es más potente, pero el caso es que dice que se está vendiendo, comercializando y lo están comprando personas para mezclarla con heroína, con cocaína y con otro tipo de drogas y las hace tan potentes que hasta inhalar, dice, unas pocas partículas en el aire podría ser fatal. O sea que si a alguna persona se le escapan unas partículas de esta droga, puede matar incluso a las personas que están alrededor. Hasta este nivel de gravedad se está llegando con este tipo de drogas. La problemática que hay en nuestra sociedad con las drogas es impresionante y que va a llegar un momento que va a abarcar incluso a las personas que no lo consumen. Es realmente triste, pero es lo que está sucediendo. Europa, dice, incluye el bisfenol A como una sustancia altamente preocupante, y es que ya habíamos hablado en alguna conferencia sobre el bisfenol A, que es la que está presente en todas las aguas embotelladas y en otros productos que están enlatados.
Sus propiedades alteran el sistema endocrino, dice, lo que causa graves efectos en la salud humana, según la Agencia Europea de Sustancias Químicas. Este compuesto ya estaba incluido en la lista de candidatos de productos preocupantes por sus propiedades tóxicas para la reproducción. El bifenol A se utiliza para fabricar plásticos, así como las resinas presentes en latas de conserva, empastes dentales y otros utensilios cotidianos. Pues aquí tenemos, si hoy en día vemos tantos problemas que hay también de abortos, de niños que con problemas congénitos, de niños que nacen antes de tiempo, de personas que no pueden quedar, de mujeres que no pueden quedar embarazadas, vale más, porque realmente tener hijos hoy en esta época ni se debería de pensar por tal y como va la sociedad. Pero nuevamente se da este estudio de que realmente el bifenol A es totalmente perjudicial para la salud. En este caso dice que Europa ya no está permitiendo que los productos lleven o los productos envasados lleven este tipo de sustancia, por lo que se ha comprobado que es altamente peligrosa. Los médicos de familia, dice, detectan que en sus consultas más jóvenes con depresión. Al menos un 15% de los pacientes con trastorno depresivo mayor termina en suicidio, dice. Hay varios factores sociales y el primero de ellos, según los expertos, es que no estamos educando en valores. Es que es increíble que hasta los propios científicos o personas que se dedican a este rubro de investigaciones y que están especializados para eso, digan que es que no se está educando con valores y que realmente eso es lo que está pasando. Es todo el asunto por lo que hoy en día los jóvenes cada vez están con más problemas de depresión, con más problemas que hay en cuanto a suicidios, con más problemas de conducta. ¿Por qué? Porque la educación que se da en los hogares ya no es pero ni el 1% de la educación que se daba. Hoy los jóvenes crecen a su modo, a su manera. No hacen caso de nada. ¿Por qué? Pero porque los padres ya no los han educado en lo que debería ser. ¿Por qué? Porque están tan atareados con el trabajo y con tantas cosas, y que también lo único que les importa también es divertirse. Entonces, ¿qué? Los hijos crecen así, solos, con el móvil, con la televisión y con los amigos. Y entonces, ¿cuáles valores se están inculcando? Pues ninguno. Y es lo que está pasando, cada vez hay más problemas. La educación que prima es la de la riqueza, el capricho y lo inmediato, dice. Y eso hace que la juventud tenga una tolerancia mínima al sufrimiento y a la frustración. Si es que son dos frases que ha dicho aquí, que es lo que Elena White decía en su tiempo, que es lo que la Biblia dice, pero que hoy en día, pues científicamente está siendo comprobado de que los jóvenes son educados en tenerlo todo de la manera más fácil, inmediatamente, y cuando no se les da, ¿qué es lo que hacen? Berrinches. ¿Qué es lo que buscan? No quieren tolerar ni un mínimo minuto de sufrimiento. Entonces se frustran, quieren suicidarse porque no le encuentran solución, quieren irse a no sé para dónde, y lamentablemente, ¿qué pasa? Pues que cada día hay más personas con enfermedades mentales, porque en eso es lo que termina. ¿Dónde pasan los fines de semana nuestros hijos? En un centro comercial. ¿Cuáles son las principales aspiraciones? No es que les lleves al fútbol ni que vayan a hacer la montaña. Quieren el último modelo de juego, la última Play. Cuando te has gastado más de 300 euros en el Wii, ahora quieren la Play, que son otros tantos, y además con condiciones de inmediatez, ha argumentado Torres, la persona que está diciendo todas estas grandes verdades. Y es que es cierto. ¿Cuál es el objetivo hoy primordial de la juventud? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es su objetivo de vida? Divertirse. Por eso, si no tienen el teléfono último modelo, ya están que el mundo es una nada, que el mundo es una basura, que los padres no sirven para nada porque no les dan lo que ellos quieren,
si no tienen las ropas que quieren, si no tienen la comida que quieren, pero de ir a hacer deportes o de ir a la montaña, a un paseo. Ay, no quiero caminar porque me duelen los pies, o no quiero caminar, ay, que mandra, dicen por aquí muchos de ellos, que si les dices de ir a dar un paseo aquí a 3 pasos, no quieren ni dar ni 3 pasos. Y es que es lamentable. ¿Por qué? Porque se ha creado una sociedad de holgazanes, una sociedad donde lo único que quieren estar es apachurrados en un sofá, viendo el móvil o divirtiéndose por ahí con los amiguetes en centros comerciales o en cualquier lugar, o bebiendo bebidas alcohólicas, que ya vamos a ver otro artículo acerca de esto. Pero el de disfrutar la niñez y la juventud tal y como debería de ser, ni pensarlo hoy en día. Y por lo tanto, si ya no obtienen todas estas cosas, pues ya su vida se vuelve totalmente un drama. ¿Y qué pasará entonces cuando se venga todo lo que se tiene que venir? ¿Qué pasará cuando, y ya de por sí estamos viendo cosas que están pasando en nuestro mundo, que en un momento a otro nuestras vidas pueden cambiar? Y entonces, ¿qué pasará con esta juventud que lo ha tenido todo y que en un momento se puede quedar sin nada? Los suicidios aumentarán, pues al paso que vamos, así será. Tomamos agua con agroquímicos, dice, respiramos aire con plaguicidas, comemos comida envenenada. La localidad del 30 de agosto es la más contaminada de la provincia de Buenos Aires, Argentina. RT habla con los habitantes del pequeño pueblo azotado por una ola mortal de cáncer. La calma que ofrece un pueblo de Argentina, dice, esconde preocupaciones riesgosas. Según un informe de la Defensoría del Pueblo y la Universidad de La Plata, 30 de agosto, es la localidad más contaminada de la provincia de Buenos Aires. El estudio menciona que ahí se registran los niveles más altos de dioxinas y endosulfanes de la región, mientras que los vecinos apuntan que las acopiadoras de fertilizantes y semillas están detrás de datos. ¿Qué mejor que vivir en el campo? ¿Qué más sano que vivir en el medio del campo? Bueno, dice, ya hace algunos años nos estamos dando cuenta que no es tan sano vivir en medio del campo con este modelo productivo, lamenta Rosario Iturralde, miembro de la Asamblea de Vecinos del 30 de agosto. Tenemos agua con agroquímicos, respiramos el aire con plaguicidas, comemos comida envenenada. Sabemos que es un tema súper complejo, lamenta. Y es que cada vez que ventilan los galpones, dice, en los que guardan fertilizantes, los vecinos respiran un aire viciado. A eso le llaman contaminación silenciosa, que ataca cuando menos sea la espera, y que provoca que el cáncer sea un tema de discusión en la localidad. Los médicos locales comprobaron que en el 2016 al menos 40 personas fallecieron por este padecimiento. Si los agrotóxicos matan cualquier tipo de maleza, animales e insectos, ¿por qué no pueden matar al ser humano? Reflexiona Mercedes Biasot, médica del Hospital Municipal del 30 de agosto. Esta localidad, ubicada a 500 kilómetros de Buenos Aires, se ve amenazada no solo por las empresas agropecuarias locales, sino por las fumigaciones de los campos linderos. Tenemos un campo enfrente de las casas que fumigan cuando hay viento. Dice, hay productos que vuelan hasta 30 kilómetros con viento, y entonces puede haber campos a esa distancia que igualmente nos están contaminando, indica Rosario Iturralde. Por su parte, Héctor Bofiel, exdirector del Hospital de Trenquelauquén, afirma que cuando se realiza una fumigación apenas un 15% se queda en la planta, un 15% filtra las napas y el 70% es patrimonio de las derivas del viento. Solo queda esperar. Qué triste y qué lamentable que personas que quieren vivir una vida tranquila en el campo, pues resulta que ya ni eso se puede hacer, porque las grandes compañías se apoderan de los campos de agricultura. ¿Y qué es lo primero que hacen? Pues fumigarla con toda la porquería que haya sobre estos productos. ¿Y qué pasa? ¿Quiénes sufren? Pues los que están viviendo por ahí cerca. Y entonces cuando decimos de ir a vivir al campo, pues resulta que en algunos lugares ya ni eso se puede. Ya ni las personas que viven en el campo están tranquilas porque están altamente contaminadas por el aire, por el agua y por lo que comen. Y se enfrentan a enfermedades que no tendrían por qué hacerlo. Pero ¿quiénes son los culpables? Pues los gobiernos.
Pues los de arriba, los que ya sabemos que son los culpables y que los hacen a propósito y por ganar más dinero. ¿Y qué le importa la salud del pueblo? Un comino, nada, absolutamente nada. Es muy triste, pero es lo que estamos llegando en estos últimos tiempos en los que estamos viviendo. Que si Dios no viniera pronto, es que realmente aquí no queda absolutamente nadie. Y otro desencadenante de muertes, el ruido, el culpable de 16.600 muertes anuales en Europa, dice. Parece un chiste macabro, dice, un titular falso para llamar la atención y cuyo contenido no tiene nada que ver. Una broma del mal gusto, una equivocación en cifras, una cifra exagerada, dice, pero nada de eso, no hay chiste, tampoco titular mal trabajado, ni broma o equivocaciones. Solo lo que sí hay es una realidad muy pesada y desagradable en toda Europa que nos lleva a hablar de 16.600 muertes anuales a causa del ruido que invade las ciudades. La contaminación acústica nos está matando, dice. Así de tajante se ha mostrado la Agencia Europea del Medio Ambiente con el informe emitido en la colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se reseña que más de 16.600 personas mueren al año en todo el continente europeo y de forma prematura por enfermedades causadas o acentuadas por el ruido que hay en las calles. Y no hay opción a equivocación en la noticia, dice, ya que más de 72.000 personas ingresan en los hospitales aquejadas de enfermedades cardiovasculares y problemas de hipertensión en su mayoría, agravados por la contaminación acústica, un mal que provoca alteraciones en el sueño a unos 13 millones de personas y molestias en sus vidas a casi 31 millones de ciudadanos europeos. España puede lamentarse de que los habitantes del Mediterráneo están expuestos a mayor ruido que el resto de zonas del país. Además que un 60% de ciudades españolas han aumentado su exposición a este tipo de contaminación entre 2007 y 2012, según informa este estudio y recoge Cadena SER. Es irónico, dice, que todo este ruido luego sea incapaz de hacer eco en nuestra conciencia social. Y qué lamentable, si es que si no nos matan por la alimentación, si no nos matan por lo que bebemos, si no nos matan por lo que respiramos, pues nos matan por lo que escuchamos. Y se puede vivir así. Y es que no es extraño la cantidad de muertes de personas que está viendo, la cantidad de enfermedades y de todas las barbaridades que están pasando en este mundo. La cantidad de ruido que hay en las grandes ciudades, donde a veces es imposible dormir, así literalmente imposible dormir, cuando estás en un barrio donde, aparte de que sea turístico, todas las noches hay gente borracha gritando, o hay fiestas por aquí, fiestas por allá, y autos pasando y gente con alto volumen de la música. No, es que te perturba totalmente y no se puede conciliar el sueño realmente. Entonces, y aparte de que te perturba tu manera de vivir, si no hay silencio para estar tranquilo, ¿cómo puedes estar tranquilo? Los nervios están todo el tiempo alterados. Entonces no me extraña que haya este tipo de muertes y que cada vez más se haga más evidente. ¿Por qué? Porque las ciudades cada vez más se atestan de personas, porque las personas, en vez de quedarse viviendo en el campo, pues lo que van es a hacer las ciudades porque quieren una vida más fácil, porque eso es lo que está vendiendo hoy en día la sociedad, la televisión y todo lo demás. Las borracheras en jóvenes españoles se ha duplicado según alertan los médicos, dice. Se bebe demasiado, concluyen los expertos que participen en la comisión mixta del Congreso-Senado para orientar una futura ley sobre alcohol y menores. El 15% de los jóvenes de entre 14 y 18 años se emborracha cada fin de semana y el 30% lo ha hecho durante el último mes. El sistema nervioso de los jóvenes es muy sensible al alcohol, dice, y su consumo elevado tiene consecuencias negativas, señala el doctor Joan Ramón Villalbi. Pues aquí están las cifras. Cada vez más hay jóvenes que se dedican a beber alcohol a cosaco, a beber alcohol hasta donde puedan. Y comienzan a unas edades muy tempranas. Y lamentablemente se están destruyendo mentalmente y físicamente.
Es triste, pero es nuestra realidad. Es lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad. ¿Por qué las críticas, dice, nos afectan más que los elogios? Ya esta noticia la pasó Víctor en las noticias de actualidad. Quise traerla para las personas que tal vez no la vieron. No la voy a comentar mucho porque ya la comentó él, pero que realmente es interesante, que dice, la sensación desagradable tras una mala crítica puede afectarnos durante más de una hora. El bienestar después de un halago se fuma en unos 5 minutos. ¿Y por qué funciona así? Dice, es una cuestión de química e inteligencia. Dice, la culpa tiene el cortisol, una de las hormonas que segregamos en los momentos de estrés. En general, cualquier contratiempo que amenace nuestro objetivo libera cantidades mayores o menores de esta sustancia. Si alguien nos insulta o se burla de nosotros, nuestro organismo se estresa y porque percibe una amenaza a nuestro estatus en la sociedad, lo cual es importante desde el punto de vista socioevolutivo, dice. La liberación del cortisol, dice, imprime un recuerdo con más fuerza en nuestra memoria, y esa es la razón por la que las críticas nos dejan afectados durante más tiempo. En cambio, dice, cuando recibimos un te quiero, una alabanza, una frase de apoyo o una sonrisa, lo que ocurre es que nuestro cuerpo es bien distinto. Segregamos oxitocina, la llamada hormona del amor. Lo malo es que sus efectos son mucho menos duraderos. Dice, se calcula que el torrente sanguíneo elimina la oxitocina en unos 5 minutos, mientras que el cortisol puede permanecer activo en el cuerpo durante más de media hora. Dice, el funcionamiento de nuestro cerebro puede resultar molesto, pero tiene un sentido biológico profundo, dice. Las personas que están más en sintonía con las cosas malas tendrán más probabilidades de sobrevivir a las amenazas y en consecuencia aumentar la probabilidad de perpetuar sus genes, dice. La supervivencia requiere una atención urgente a los malos resultados, pero es menos urgente en relación a los buenos resultados. Es decir, si algo nos amenaza, es mejor que el cerebro se entere bien, y para eso se genera la sensación de estrés, para llamar la atención del cerebro, dice, y mantenerlo atento durante un rato, revisando las causas de esa experiencia negativa o amenazante. Por eso sentimos que nos quedamos enganchados a las emociones negativas. En cambio, dice, las emociones positivas son una especie de premio, un refuerzo tal vez que en realidad no requiere la atención urgente ni sostenida del cerebro, y por eso la hormona encargada de producir la sensación de placer tiene una duración corta en nuestra sensibilidad. En cualquier caso, dice, todo esto nos ayuda a tomar conciencia del peso de nuestras palabras pueden tener en el estado de ánimo de otras personas. Es frecuente escuchar que hacen falta 5 halagos para compensar los efectos negativos de una mala crítica, y todos hemos escuchado alguna vez que algunas palabras se clavan como puñales. La neuroquímica lo explica de otra forma, pero en esencia lo confirma. Es muy interesante este estudio, porque si nosotros recordamos, la Biblia nos dice que las pruebas, que los sufrimientos en nuestra vida nos hacen cada vez más fuertes y nos ayudan a soportar lo siguiente que nos venga. Es como Dios trabaja en nosotros para refinarlo. Y pues aquí la ciencia lo está apoyando. Y nuevamente vemos que todo está explicado en la Biblia, pero como la Biblia hoy ha pasado a ser un libro más o un libro pasado de moda, pues no se tiene en cuenta lo que se dice, pero que la ciencia cada vez va más apoyando la Biblia, aunque no de manera directa, pero sí con las cosas que saca, y los que conocemos un poco de la Biblia sabemos que esto es cierto. Metanfetamina, dice, es la droga ilegal que más urgencia causa, dice, las setas alucinógenas la que menos. La mayor encuesta mundial de drogas publica el ranking de sus sustancias recreativas con más emergencias médicas. Metanfetamina, dice, cannabinoides sintéticos y alcohol son las que más llevan urgencia. Las setas alucinógenas requieren 5 veces menos asistencia que la cocaína. La metanfetamina, dice, es en relación al número de consumidores de droga de uso recreativo que más urgencias hospitalarias ocasiona a nivel mundial, mientras que las setas alucinógenas con las menos asistencias precisas. Pues sean más o menos, al fin y al cabo son drogas, y son drogas que nos sacan de la realidad y nos alteran el funcionamiento del cerebro. Aquí está el ranking de cuál es la que más urgencias médicas hace y cuál es la que menos, pero al fin y al cabo estamos viendo que la gente cada día más se hace de
de tener en sus vidas este tipo de drogas para poder, según ellos, estar bien. Médicos alertan, dice, sobre una enfermedad causada por los celulares. Esta condición, que antes solía observarse en los trabajadores de fábrica, se extiende cada vez más debido al uso de telefonía celular. Médicos de la clínica ubicada en el estado de Minnesota, dicen, han alertado de la enfermedad conocida como pulgar de celular, que en realidad es una tendinitis. Se extiende cada vez más debido al uso constante de ese dedo para escribir en los teléfonos. Cada año, dice, acuden más pacientes que se quejan de esta condición que ocurre cuando el tendón se dobla y flexiona, el pulgar se inflama. Antes esta enfermedad solía observarse solamente en los trabajadores de fábrica, pero ahora resulta que dice que hay una hipótesis, que es que las articulaciones se sueltan y se aflojan debido a esos huesos se mueven de manera diferente, que es una situación normal, una manera que el dedo no está acostumbrado a hacerlo, porque no es su trabajo de que todo el tiempo esté así. Pues hoy en día se está creando este tipo de personas que cada vez más son más frecuentes este tipo de enfermedad en los dedos. Y se recomienda, dice, el descanso del descanso al pulgar cuando usamos el smartphone. Por ejemplo, se puede pulsar la pantalla con el dedo índice o utilizar la voz para dictar los mensajes. Asimismo, aconsejable realizar ejercicios diarios de estiramiento con las muñecas y los dedos para mantener los tendones flexibles. Bueno, se recomendaría usar cada vez menos el celular o el móvil. Y vamos terminando con nuestra penúltima parte, que es acerca de la actividad física importante, que deberíamos de siempre mantenerlas en nuestros hábitos diarios. Pon tus piernas más fuertes, dice, sin pisar el gimnasio. Y aquí nos habla de la parte de los hombres. Nos habla de, sin ir al gimnasio, pues de ciertos ejercicios que ayudan a fortalecer lo que es la parte inferior, porque ya que generalmente en los gimnasios se dedica a simplemente fortalecer la parte superior del cuerpo y la parte superior. Por eso vemos en la calle personas que parecen una especie de cosa rara, arriba todos hinchados y abajo parecen piernas de lagartija. Pues porque deberíamos de ejercitar todo nuestro cuerpo, no solamente la parte superior, sino que la parte inferior. Y aquí nos habla de sentadillas, zancadas y elevación de talones. 3 tipos de ejercicios que pueden realizarse en casa. Con este ejercicio, dice, podrás reemplazar los típicos abdominales. Te encantará. Y tenemos varios ejercicios que son diferentes a los abdominales, pero que funcionan de igual manera. Subir y bajar escaleras, las mismas sentadillas, rodamiento sobre el balón de estabilidad, flexiones de brazos sobre el tablón y el baldón, dice, escalador, flexiones de brazos con baldón, elevación de rodillas. Pues aquí está la manera de realizarlo, este tipo de ejercicio. Y la fresa del postre, dice, un ejercicio que ya habíamos hablado en otra conferencia, el plank, que dice sustituye 1000 abdominales. Claro, depende de cómo se haga también. El deporte, dice, un desintoxicador natural. Con frecuencia recurrimos a bebidas detox para limpiar nuestro organismo cuando existe una forma mucho más natural de limpiarnos haciendo deporte. Un nuevo estudio publicado en la revista British Journal of Sport revela que practicar deporte sería una buena forma de evitar los efectos dañinos del alcohol, del sedentarismo y de la mala dieta. 2 horas y media hora de deporte a la semana evidencian una enorme disminución en los riesgos que conlleva ingerir alcohol, llegando incluso a anular sus consecuencias, que el cuerpo y la mente están ocupados. Pero no solo a nivel de alcohol, práctica de ejercicio desintoxica el cuerpo de las toxinas, también tras una dieta rica en grasas, dice. A niveles prácticos, como la eliminación de líquidos, el deporte también es efectivo. Estamos tan deshidratados al terminar que el agua que bebemos nos ayuda a desintoxicarnos. No solo perdemos peso con el deporte, dice, también eliminamos sustancias nocivas del hígado y riñones con la ingesta de agua y el sudor, una parte importante. Hacer ejercicio también reduce la posibilidad de acumular toxinas en el organismo, ya que convierte el exceso de grasa en músculo y lo tonifica. La quema de calorías siempre es más efectiva cuando se realiza deporte en comparación a cuando solo se ingieren suplementos de comidas.
Pues ahí tenemos, importante que el ejercicio también nos ayuda a desintoxicar nuestro organismo. ¿Por qué caminar beneficia al cerebro más que montar en bici? El impacto de pie durante el caminar envía ondas de presión a través de las arterias, dice. Están aumentando el suministro de sangre al cerebro. Un estudio de la NMHU establece que el cerebro afecto es mayor que si hacemos bici. Y aquí nos da las razones en este estudio. Si quieren, cuando esté subida la conferencia lo pueden leer porque es realmente importante cómo se llega a la conclusión que el impacto que tiene el caminar el pie, nos dice aquí, durante el caminar envía ondas de presión a través de las arterias que modifican significativamente y pueden aumentar el suministro de sangre al cerebro. Y lo que no pasa con el andar en la bicicleta. Por eso es mucho mejor el caminar que andar en bicicleta. Y terminamos con nuestra última parte, que son las citas del Espíritu de Profecía. Estamos leyendo el libro sobre consejos sobre el régimen alimenticio. Vamos de poco a poco porque como traemos también las noticias, pues no podemos poner mucho del libro, pero que vamos viendo que realmente este libro debería de ser la guía en cuanto a la alimentación. No permitir o no solamente quedarnos con lo que otros dicen, porque pueden haber muchas interpretaciones. Hay tantas personas que hoy en día están hablando sobre consejos de alimentación, de nutrición, y que muchos se creen médicos, sobre todo en el medio hoy en día adventista. Muchos están saliendo con sus consejos sobre salud, pero que realmente nosotros tenemos una guía importante, que es el Espíritu de Profecía y la Biblia. Un régimen pobre desacredita la reforma pro salud. Algunos de nuestros hermanos, dice, se abstienen concienzudamente de comer alimentos impropios y al mismo tiempo, por descuido, dejan de comer alimentos necesarios para el debido sostén del cuerpo. Nunca presentemos un testimonio negativo contra la reforma pro salud por no usar alimentos sanos y apetitosos en lugar de artículos perjudiciales que hemos descartado. Debe emplearse mucho tacto y discreción en la preparación de alimentos nutritivos que ocupan el lugar de los que han constituido el régimen de muchas familias. Este esfuerzo requiere fe en Dios, fervor de propósito y la voluntad de ayudarse mutuamente. Un régimen que carezca de los debidos alimentos nutritivos atrae reproche a la causa de la reforma pro salud. Somos mortales y debemos suplirnos de alimentos que le proporcionen el debido sostén al cuerpo. Y es que tan interesante lo que dice aquí, porque hoy en día se cae en extremos en cuanto a la alimentación y se deja de nutrir el cuerpo como realmente se debería. Por un lado se descargan un montón de alimentos que no se deberían, pero por otro lado se van buscando informaciones y teorías de que ciertos alimentos no van bien, que no deberían de consumirse, y también son alimentos que realmente son importantes para nuestro organismo. Y dice aquí, llegamos a ser un mal testimonio ante las otras personas que nos están viendo y no llevamos la debida reforma en la prosalud como es debido. ¿Por qué? Porque nos equivocamos y nos vamos a extremos. Examinad vuestros hábitos relativos a la alimentación, dice, razonaos de causa y efecto, pero no presentéis falso testimonio contra la reforma prosalud, siguiendo ignorantemente una conducta que milite contra ella. No descuidemos el cuerpo ni abuséis de él, dice, descalificándolo de esta manera para rendir a Dios el servicio que se le debe. Sé por seguro que algunos de los obreros más útiles de nuestra causa han muerto debido al descuido tal. El cuidar el cuerpo proveyéndole alimentos sabrosos y fortalecedores es uno de los primeros deberes de las amas de casa. Es mucho mejor tener ropa y muebles menos costosos que escatimar la provisión de artículos necesarios para la mesa. Debe ajustarse el régimen a las necesidades individuales. El consumo de alimentos debemos ejercer buen sentido, dice. Cuando descubrimos que cierto alimento no nos asienta bien, no necesitamos escribir cartas para averiguar la causa de la molestia. Cambiemos el régimen, dice, usemos menos ciertos alimentos, proveamos otras preparaciones, pronto conoceremos el efecto que tiene sobre nosotros determinadas combinaciones. Como seres humanos inteligentes, estudiamos individualmente los principios y hagamos uso de nuestra experiencia y juicio para decidir cuáles son los mejores alimentos para nosotros. No todos pueden sustituir
no todos pueden subsistir con el mismo régimen. Dios nos ha dado una amplia variedad de alimentos sanos, cada cual debe escoger lo que más le convenga a sus necesidades conforme a la experiencia y la sana razón. La abundancia de frutas secas, de frutas frescas, frutas oleaginógenas y cereales que nos proporciona la naturaleza es grande y año tras año se acrecienta la facilidad de comunicaciones que permiten el intercambio de productos de un país con otro. Como resultado, dice, muchos alimentos que hace pocos años se consideraban lujos están hoy al alcance de todos para consumo diario. Esto sucede principalmente con las frutas desecadas, dice, a las puestas en conserva. Y como ya lo habíamos dicho antes, ella hace mucho uso a la lógica aquí, que el consumir los alimentos o una dieta debería de ir basado en nuestro propio conocimiento de nuestro cuerpo. No todos, dice aquí, pueden subsistir con el mismo régimen. Cada uno de nosotros somos distintos. No porque fulano de tal diga, hay que hacer esto, hay que hacer esta combinación, esta otra, esto no, quiere decir que a nosotros nos va a servir. ¿Por qué? Porque no todos los cuerpos funcionan de la misma forma. Entonces, nosotros debemos de utilizar nuestra razón, la inteligencia que Dios nos ha dado para saber qué nos sienta bien y qué no. Nadie debería de ser nuestra conciencia. Nosotros mismos probando en los alimentos qué nos hace bien y qué nos hace mal, somos nuestra propia conciencia. Debemos de hacer lo mejor que podamos con lo que Dios nos ha dado. Y depende de dónde estemos también, pero no deberíamos de tanto de preocuparnos por lo que digan muchas otras personas, sino leer, estudiar e informarnos de cómo nosotros, cómo es nuestro cuerpo y cuáles alimentos nos conviene mejor. El régimen en diversos países dice adecuado a la estación y al clima. Los alimentos utilizados deben corresponder al clima. Algunos alimentos adecuados para un país no serían en absoluto propios para otro país, y es de lógica. Pero no todos los alimentos sanos de por aquí si convienen igualmente a nuestras necesidades en cualquier circunstancia. Dice, nuestro alimento debe escogerse con mucho cuidado. Nuestro régimen alimenticio debe adaptarse a la estación del año, al clima en que vivimos y a nuestras ocupaciones. Algunos alimentos que convienen perfectamente en una estación del año o en cierto clima no convienen en otros. También suceden ciertos alimentos con los más apropiados para diferentes ocupaciones. Con frecuencia el alimento de un operario manual o bracero puede consumir con provecho, no conviene a quien se entrega a una ocupación sedentaria o a un trabajo mental intenso. Dios nos ha dado una amplia variedad de alimentos sanos, cada cual debe escoger el que más le convenga a sus necesidades conforme a la experiencia y la sana razón. Otra cosa de utilizar un poco nuestra lógica, ¿no? Si vivimos en ciertos países y depende de la actividad que hagamos, depende del clima que sea, pues debemos de adecuar los alimentos que vayan mejor para ese clima. No es sabio, dice ella, utilizar ciertos alimentos depende en qué climas y depende de qué actividad la que hagamos. No es lo mismo una persona que pasa casi toda la totalidad de horas sentada con una persona que pasa todo el día haciendo actividad física. Es distinto y debería de alimentarse de manera distinta. Hagamos un progreso inteligente en la simplificación de nuestro régimen alimenticio. En la providencia de Dios, todo país produce artículos de alimentación que contienen la nutrición necesaria para edificar los organismos. Estos pueden presentarse en forma de platos saludables y apetitosos. Si procedemos con prudencia, dice, podremos conseguir en casi cualquier país la clase de alimentos que más favorece la salud. Las variadas preparaciones de arroz, trigo, maíz y avena, como también las judías, los porotos o frijoles, guisantes y lentejas, se exportan hoy en día en todas partes. Estos alimentos, junto con las frutas indígenas o importadas y la variedad de verduras propias de cada país, facilitarán la elección y la composición de comida sin necesidad de carne. Donde las frutas desecadas como uvas pasas, ciruelas, manzanas, peras, melocotones y albaricoques o damascos pueden obtenerse a precios moderados, se verá que pueden emplearse como alimentos de consumo corriente mucho más que lo que se acostumbra y con los mejores resultados para la salud y el vigor de todas las clases de personas activas.
utilizar la inteligencia en todo caso. En climas cálidos debe darse al obrero, cualquiera que sea su ramo de trabajo, menos labor que en un clima más fortificante. El Señor recuerda que somos solamente polvo. Cuanto menos azúcar se introduce en la preparación de los alimentos, menos dificultad se experimentará por el cálido clima. Pero es que es lo contrario, donde los climas son más cálidos, la gente consume mucho azúcar y los trabajos a veces son un poco más pesados y por lo tanto las personas no rinden lo que deberían de rendir. A fin de realizar nuestra obra, dice, de una manera directa y sencilla, debemos reconocer las condiciones a las cuales está sujeta la familia humana. Dios ha hecho provisión para los que viven en diferentes países del mundo. Los que quieren ser colaboradores con Dios deben considerar cuidadosamente, como enseña la Reforma Pro Salud en la Gran Viña de Dios. Deben avanzar con cuidado en especificar qué alimentos deben consumirse y qué alimentos no deben usarse. El mensajero humano debe unirse al ayudador divino, presentar el mensaje de misericordia a las multitudes que quieren salvar. No prescribamos un régimen definido, dice, pero decimos que en los países donde abundan las frutas, los cereales y las nueces, la carne no es un alimento adecuado para el pueblo de Dios. Y es que vemos cada cita que ella da, es increíble cómo utiliza la lógica y cómo muchas personas agarran sus escritos y los ponen de la forma que quieren para aprobar sus teorías, y sobre todo en cuanto a la alimentación, cuando ella nos dice aquí que debemos de tener cuidado en decir qué dietas se deben de seguir. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales, no todos los climas son iguales, no todas las personas son iguales, en todos los países hay cierto tipo de productos. Entonces, debemos de utilizar nuestra inteligencia que Dios nos ha dado y tratar nosotros mismos de hacer nuestras propias dietas dependiendo de la actividad que hagamos y del lugar donde estamos. El Señor desea que los que viven en los países donde se pueden obtener frutas frescas durante gran parte del año reconozcan la bendición que tienen en ellas. Cuanto más dependamos de las frutas frescas, tal y como se las saca del árbol, tanto mayor será la bendición. El Señor enseñará a muchos en todas partes del mundo a combinar la fruta, los cereales y las verduras en alimentos que sostengan la vida y no comuniquen enfermedad. Personas que nunca han visto recetas para hacer los alimentos sanos que ya están en venta, trabajan con inteligencia, experimentarán con los productos alimenticios de la tierra y recibirán información acerca del uso de estos productos. El Señor se les mostrará lo que deben hacer. El que da habilidad y comprensión a su pueblo en una parte del mundo, se la comunicará también a su pueblo en otras partes del mundo. Es un designio de los tesoros alimenticios de cada país sean preparados de tal manera que puedan usarse en los países para los cuales son apropiados. Como Dios dio maná del cielo para sostener a los hijos de Israel, dará a su pueblo en diferentes lugares habilidad y sabiduría para usar los productos de esos países en la preparación de alimentos que reemplacen la carne. El Señor quiere que en todo lugar se estimule a hombres y mujeres a desarrollar sus talentos en la preparación de alimentos sanos con los productos naturales de su propia región. Si miran a Dios y ejercen su habilidad e ingenio bajo la dirección de su espíritu, aprenderán a transformar los productos naturales en alimentos sanos. Así podrán enseñar a los pobres a proveerse de alimentos que reemplacen la carne. A su vez, los que reciban esta ayuda podrán instruir a otros. Una obra tal se ha de hacer todavía con celo y vigor consagrados. Si se hubiese hecho antes, habría hoy mucho más personas con la verdad y muchos más instructores. Aprendamos cuál es nuestro deber y luego hagámoslo. No debemos ser incapaces ni de depender de otros para que hagan la obra que Dios nos ha confiado. Bueno, y aquí terminamos nuestra conferencia. Lo que ella dice es tan claro y tan tajante y que nuevamente nos indica que fue inspirada por el Espíritu Santo, porque todo lo que dice es con lógica y razonamiento y que realmente nosotros deberíamos de por nosotros mismos estudiar nuestros cuerpos y tratar de poner en nuestros cuerpos lo que mejor nos convenga, lo que más nutrido nos estemos. Así que esta es nuestra conferencia. Hubo muchas noticias muy interesantes, pero que nos hace ver que realmente estamos en los últimos tiempos y que si no dependemos de Dios, aquí lo más importante es la dependencia que tenemos que tener de Dios, la confianza
que por fe seguimos subsistiendo, porque si no ya estaríamos muertos todos por la gran cantidad de cosas que hemos visto hoy, que vemos en cada conferencia, de cómo hoy en día la mayor parte de cosas está contaminada, pero que el pueblo de Dios está siendo cuidado muy celosamente por Él, y que también nosotros debemos de contribuir tratando de hacer lo mejor que podamos. Así que Dios nos ayude a prepararnos y a preparar un pueblo para su venida, que eso es lo más importante y ese es el principal objetivo. Que Dios los bendiga.